Jesús hace lo imposible. En Marcos capítulo 4 concluye ese capítulo con la historia de Jesús calmando la tempestad. Cuando llegan a su destino, inmediatamente que salen de la barca, en Marcos capítulo 5 encontramos que Jesús se encuentra con un endemoniado que vive en los sepulcros y Jesús lo sana. En esta ocasión me complace tener como invitados a los esposos Squire, José y Amarilis. Muchas gracias por haber permitido o aceptado esta invitación. Gracias, hermano. ¿Qué han oído ustedes sobre este asunto? ¿Han tenido alguna experiencia con lo demoníaco o han escuchado algo al respecto? Sí, hemos escuchado concerniente a estos demonios, ¿verdad? Muchas veces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Sentir su presencia, inclusive. Muy bien. En el Evangelio de Marcos hay 4 relatos de posesión demoníaca. De esos 4, 2 ocurren en los judíos, en territorio judío, y 2 entre los gentiles, pero siempre en el área alrededor de Galilea. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, nos habla de que en la sinagoga de Capernaum, Jesús expulsa de un hombre un espíritu inmundo. Y en realidad esa historia es como introduce Marcos las obras y señales de Jesús. Luego el segundo episodio es el capítulo 5 de Marcos, en la región de Gerasa, donde Jesús expulsa una legión de demonios de este hombre. El tercer caso de endemoniado es en la comarca de Tiro, donde Jesús libera de un espíritu inmundo a la hija de la Sirofenicia, Marcos 7, 24 al 30. Y el cuarto relato es en algún lugar de Galilea. Jesús expulsa el espíritu mudo que poseía un muchacho, Marcos 9, 14 al 29. En esta ocasión quisiera que leamos la historia del endemoniado de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. ¿Pueden iniciar, por favor? Bueno, gracias, hermano. Marcos capítulo 5, versículos 1, nos dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y dice así el versículo 7. Y gritando con gran voz le dice: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los enviara fuera de la región. Había allí en la ladera del monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron, entrando en los cerdos, y la piara
Unos 2000 corrió a precipitarse por el alcantillado del mar y se ahogaron en el mar. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En esta historia tenemos el caso de una posesión demoníaca. Aunque es necesario aclarar que en el Nuevo Testamento no aparece los términos posesión demoníaca, sino que la palabra que se emplea es endemoniado. Correcto. ¿Qué es estar endemoniado? Es estar poseído por un espíritu maligno, es ser controlado o ser influenciado por estas entidades de maldad, cualquiera cosa que sea. El asunto es que los demonios son reales. Ahora, también debemos reconocer que en el Nuevo Testamento existen diversas etapas y grados de endemoniados. Grados o niveles en que los espíritus malignos están influenciando a los individuos. Por ejemplo, algunos endemoniados pueden parecer personas normales, como estábamos diciendo en la introducción de esta clase, del endemoniado que fue a la sinagoga en Capernaum. Él estaba allí y pasaba desapercibido. En medio de la población, en medio de las personas, normal. ¿Ok? Luego, la historia que nos habla de la mujer sirofenicia dice que su hija estaba poseída por un demonio, pero estaba en la casa de ella. Luego, el cuarto caso, la cuarta historia de endemoniado, el hijo de este muchacho, el muchacho hijo de este señor que fue llevado ante los discípulos para que los discípulos sanaran del demonio. Este muchacho vivía en casa de su padre. Entonces, en la Biblia existen niveles de posesión o de influencia de estos espíritus malignos. Ahora, sin embargo, en este incidente tenemos un caso extremo de una persona poseída, controlada, dominada por estas fuerzas demoníacas. Y encontramos al menos 7 señales o evidencias de que esta era una persona dominada por los demonios. La primera señal que encontramos aquí en el relato es que vivía entre los sepulcros. Y debemos aclarar que el cementerio en el que vivía este hombre no es como nuestros cementerios, sino que debido a la topografía del terreno y a la costumbre de ellos de enterrar, en este caso, en esa región, el cementerio era constituido de cuevas que se cavaban en el terreno que era dominado por piedra caliza.
Entonces envolvían los cadáveres y los sepultaban en estas cuevas. Y el hombre endemoniado vivía allí literalmente, en medio de la podredumbre, en medio de los cadáveres, en medio de este fuerte hedor a muertos. Entonces aquí vemos una de las señales de posesión demoníaca. Vivir en la impureza, en la inmoralidad, en la obscenidad, en la porquería. La segunda señal que vemos aquí de posesión demoníaca es el aislamiento en el que este hombre vivía. ¿Qué podemos decir con respecto a este aislamiento de que vivía allí entre los sepulcros? Claro, podemos notar también de que estando poseído de verdad de estos demonios, era insoportable en un momento determinado estar ante la sociedad, ¿verdad? Y podríamos recalcar también de que sus propios familiares en un momento determinado pudieron haberlo dejado en este lugar o el sitio en donde ellos mismos no podían tener el control, ya que vemos bíblicamente que le ponían grilletes y todas estas cosas, y tanto eran los demonios que tenían por dentro, tenían ese dominio de él, que él los reventaba. Ya entonces algo era imposible. Así es. Poder convivir. Así es. Entonces, este hombre vivía aislado. Ahora, coincido contigo, José. Antes que él fuese puesto en este lugar por su familia, que es lo que suponemos, y en este asunto del campo de lo oculto, de los demonios, no podemos ahondar mucho porque la Biblia no nos da mucha información. Entonces entramos algunas veces en el terreno de la especulación. Ahora, debemos de suponer que este individuo llegó a ser una amenaza para su familia. Su condición de endemoniado llegó a ser insoportable tenerlo en la casa y lo llevaron ahí. Pero antes de que ellos lo llevaran allí, también debemos de suponer que esta persona vivía ensimismada, vivía aislada de la sociedad, vivía en su propio mundo. Y esta es una de las señales de estar endemoniado. Una tercera señal es lo que acabas de mencionar, José, la fuerza descomunal, la fuerza sobrehumana que este individuo tenía. En cuarto lugar, es que esta era una persona atormentada. El pasaje bíblico dice que pasaba noche y día haciendo ¿qué cosa? Gimiendo. Golpeándose. Exacto, era una criatura digna de compasión y lástima. Y en cuanto al punto de vista humano, su condición era incurable. Él estaba sufriendo y era evidente su sufrimiento. Y pasaba noche y día gimiendo entre los sepulcros. La quinta señal de este individuo poseído por demonios es que reconoce la autoridad de Jesús, porque tan pronto Jesús entra a este terreno del cementerio, el endemoniado corre, se arrodilla, y en la versión que leíste a Marilis, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Cómo es que dice el texto allí? Gritando con gran voz le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Okay. Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Otras versiones traducen: ¿qué hay entre mí, entre tú y yo? No existe nada, porque él representa las tinieblas y Jesús representa la luz. Entonces, pero también debemos de entender que los demonios reconocen inmediatamente al Hijo del Dios Altísimo. Recuerden cómo en el Antiguo Testamento los israelitas reconocían a Jehová como Señor y como el Dios Altísimo. Dentro de los nombres que tiene el Dios verdadero
tenemos el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Elohim, el Dios que vive y existe por sí mismo, y también aquí tenemos el Elión. Es otro de los nombres con que Dios se conoce, el Elión, el Dios Altísimo. Y así es como se refieren a él los demonios. Entonces, la sexta señal de estar poseído por un demonio es la multiplicidad de personalidad. Ahora, otra vez, cuando hablamos de este asunto de los demonios, entramos a un terreno desconocido para nosotros. Lo que necesitamos aclarar es esto. En la Biblia, la locura, una persona alienada, fuera de sí, enferma mental, no es una persona endemoniada. Entonces necesitamos aclarar esto. La locura es reconocida como locura en la Biblia, pero en este caso el endemoniado no es una persona enferma de la cabeza. Pero al mismo tiempo, a nosotros cuando leemos el relato, nos es difícil distinguir cuándo es el endemoniado, la persona que está hablando, y cuándo es el demonio. Allí José, recuerdas en la lectura donde nos parece que era el hombre, el endemoniado, el que hablaba y no el demonio. Claro está, sí. Aquí en la Escritura, por lo menos nos dice en el versículo 5, nos dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. De pronto él mismo, ahí podríamos determinar que es el mismo hombre, tratando de sacar de sí eso que lo está atormentando. Sin embargo, en el versículo 7 encontramos que dice, y clamando a gran voz dijo. No podemos, ahí vemos una distinción, ¿verdad? Porque aquí vemos que dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Allí, en este momento, nos aclara todavía de que es el demonio ahora el que está hablando, y no el hombre. Porque el hombre no podía distinguir quién era Jesús, ni lo iba a reconocer. Los demonios sí. Entonces nos muestra la Escritura de que sí reconocen al Hijo del Dios Altísimo. Fíjense lo que dice el versículo 9. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y en el versículo 10, el endemoniado le ruega a Jesús que no los envíe al abismo. Ahora, cuando él dice, no nos envíes fuera de esta región, todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que la idea allí es que ellos temían que Jesús los enviara al abismo. Ahora, nuevamente, en este campo de los demonios, no hay mucha información en la Biblia. Hay pasajes donde nos da a entender que ya hay demonios encerrados en prisiones eternas de oscuridad, llamadas el abismo. Pero también entonces la Biblia nos habla, como en esta historia, de que hay demonios sueltos. Ahora, Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Dice Efesios 6, 10 al 12. Entonces, hay demonios que están sueltos, que se trasladan en la dimensión espiritual, pero también hay demonios que ya están encerrados en prisiones de oscuridad. Y en este caso, esta legión le pide a Jesús que no los envíe fuera. Ahora, la séptima señal de posesión demoníaca se encuentra en que este hombre tenía una tendencia suicida. Dice que se daba golpes contra las piedras. Claro, no todas las tendencias suicidas entran en este campo, ¿verdad? De que una persona que quiere suicidarse o se suicidó
no es porque estaba endemoniado. Nuevamente hay que hacer el balance en este asunto que, vuelvo y lo repito, es un campo desconocido, el campo de la demonología. Ahora, la historia concluye así. Los demonios le dicen, no nos envíes fuera, pero permite que entremos a estos cerdos. Y entonces Jesús dice, pueden hacerlo. Entran a los cerdos y los cerdos, al sentir la presencia extraña de estas entidades, van y se precipitan al mar y se ahogan. Entonces, al final, ¿qué pasó con los demonios? Habrán ido al abismo. Ellos no querían salir de la región, pero se quedaron sin un cuerpo donde habitar, donde morar. Entonces, eran como 2,000 cerdos. Los que cuidaban los cerdos se van, salen a dar la noticia asustados, y luego entonces regresan probablemente con los dueños de los cerdos y otras personas que regresan, y debemos de suponer que pasaron un par de horas, porque dice el texto que cuando llegan encuentran al que había sido endemoniado, bañado, vestido y en sus cabales. Qué cambio, qué transformación. Podemos imaginarnos a este hombre hecho una mueca, una pobre imagen del ser humano que había sido cuando él estaba viviendo entre los sepulcros. Qué tristeza nos da, ¿verdad? Ver cómo el diablo, los estragos que hace en la persona que vive fuera de Dios. Pero el cambio que ocurre cuando Cristo lo sana. Entonces, le dicen, la gente que llega, ¿qué le dicen a Jesús? Que se fuera. Qué reacción más extraña, ¿verdad? La gente prefiere su bienestar, sus intereses, a las cosas espirituales, al Salvador del mundo. Alguien escribió, y aquí hago una traducción de un poema que por ahí encontré, donde, en otras palabras, la gente le dice a Jesús, Rabino, márchate y llévate a este loco tuyo. Amas su alma, nosotros preferimos los cerdos. Y en realidad eso es lo que con tanta frecuencia hace la humanidad. Rechazan a Jesús porque prefieren sus intereses. Sí. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Ahora, debemos entender que Decápolis se refiere a 10 ciudades. Esa era una región que había sido poblada por los griegos y era de cultura griega. Entonces, este individuo, que probablemente era un gentil, fue a la región de las 10 ciudades a anunciar cuán grandes cosas Dios había hecho por él. Y todos se maravillaban porque lo reconocían. Ahora, quizás algunos lo reconocieron tal vez de cuando él no había sido endemoniado, porque cuando él estaba endemoniado, la condición deplorable en que estaba, quizás ni la propia familia lo podía reconocer. Y el aspecto, su mismo aspecto. Así es. Ahora, tenemos una pregunta para ya aterrizar en nuestro tema. ¿Cuál es la función o el propósito que tiene Marcos al hablarnos de estos relatos de endemoniados y de Jesús expulsando demonios? Tengo 3 respuestas para esa pregunta. La primera, expulsar a los demonios muestra claramente la autoridad divina de Jesús en oposición a las acusaciones
de las autoridades judías que no creían en Jesús. Según Marcos 3:22, en ese capítulo de Marcos encontramos la discusión que hay entre Jesús y sus enemigos. Correcto. Ellos lo acusaron de ¿qué cosa? De que por el poder de Satanás Exacto, expulsaba a los demonios. expulsaba a los demonios. Entonces Jesús dice, ese argumento de ustedes está equivocado, es contradictorio, porque Satanás no puede estar dividido. Nos gusta dividir. Exacto. Entonces, aquí tenemos que la gente se asombraba diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen, dice Marcos 1:27. La segunda razón que tiene Marcos para brindarnos estas historias de Jesús expulsando demonios es que a través de esta acción se revela el carácter misionero de Jesús. Él vino a traer libertad, a liberar al mundo de las garras de Satanás. En Marcos capítulo 3, Jesús afirma que ha venido para atar al hombre fuerte y poder saquear sus bienes. Y en realidad Marcos, Jesús está citando Isaías 49, 24 y 25, donde dice así: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. Jesús dice que Él va a atar al hombre fuerte y saqueará sus bienes. La tercera razón que tiene Marcos para hablarnos de estos relatos es enseñarnos una lección de escatología. La escatología es el estudio de las cosas finales. Y dentro de las cosas finales nosotros sabemos de que habrá juicio, el juicio final. Amén. Y que Jesús es el que va a juzgar. Amén. Entonces, cuando Él entra a un lugar donde hay un endemoniado, el demonio reconoce a Jesús. Y lo primero que el demonio dice: ¿has venido a juzgarme o a atormentarme antes de tiempo? Correcto. Es lo mismo que podríamos también aclarar, ¿verdad?, concerniente a este tiempo, concerniente de reconocimiento, de reconocer la presencia misma de Dios. Vemos en Hechos un acontecimiento también conforme al apóstol Pablo, ¿verdad?, que otros hombres vieron que Pablo expulsaba demonios. Sabemos y reconocemos que Pablo fue un apóstol del Señor. Sin embargo, hoy día también muchos quieren expulsar demonios. Pero el demonio mismo que estaba en este hombre reconoce, dice: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. Y vemos también la vida de Pablo, una vida consagrada. Pero ustedes no sabemos quiénes son. ¿Ustedes quiénes son? ¿Verdad? Para que nos vengan a expulsar, ¿no? Claro. Entonces vemos que tenemos que tener muy claro también estas cosas. Porque Jesús no usaba frases mágicas para expulsar, sino que Él usaba su autoridad. Y Pablo, con autoridad apostólica, en el nombre de Jesús. Así es. Los demonios reconocen que Jesús es el que ha sido encomendado en el juicio final para condenar a los demonios. Exactamente. Irónicamente, fueron los demonios a quienes Marcos empleó para comunicar las verdades respecto, 1, a la autoridad divina de Jesús; 2, el carácter escatológico de su ministerio; y 3, la importancia de la obra misionera de Jesús. ¿Cuáles serían las conclusiones brevemente que ustedes darían? Concluyendo, ¿verdad?, concerniente a este estudio, ¿verdad?
concerniente a los demonios y viendo el poder que tiene Cristo y que ha traído Cristo y posee Cristo toda autoridad dada por el Padre. Vemos la parte final de Marcos 4, de una manera poderosa, calma la tempestad de una manera extraordinaria, enmudece a los vientos y el mar lo calma, dando a entender, ¿verdad?, que así mismo Él tiene el poder para calmar el tormento que ocasiona los demonios en la vida del hombre. Y viendo, ¿verdad?, este relato, encontramos que entonces, de esa misma manera, Cristo ha venido a calmar esa tempestad y liberar al hombre, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de su poder, todos estos demonios que en un momento determinado quieren mantener al hombre cautivo, alejado, aislado de ese contacto con Dios. Jesús hace cosas imposibles. Sí, así es. Y vemos aquí la autoridad que tiene Jesús. Es el único que tiene autoridad para sacar los demonios del hombre. Vemos aquí también la gran compasión que siente Jesús hacia el ser humano. El deseo que tiene Jesús de liberar al ser humano de esas ataduras demoníacas que lo tienen cautivo, que lo tienen sin paz. Sin embargo, vemos de que a través de ese encuentro que tuvo ese hombre con Jesús después de ser liberado de esos demonios que lo tenían atado, Jesús le dice que vaya y cuente lo que sucedió con él, ya que él quería quedarse con Jesús, pero vemos que Jesús lo manda a propagar y a decir todas las maravillas que él había hecho en su vida. Entonces, hoy en día podemos ver de que ese es realmente el deber de cada uno de nosotros, de propagar el Evangelio. Amén. Y ver todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, decirle al mundo. Sí. Siempre. ¿Cuál es el mensaje para nuestra vida? Cualquier cosa que nos amenace, Jesús es el Señor y está presto para salvarnos. Sea algo del exterior o del interior, Él reina ahora en nuestras vidas. Por lo tanto, la pregunta que Él nos hace sigue siendo esta: ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Muchas gracias. Que Dios les bendiga.